bienvenido en este extraordinario y muy completo operativo de elecciones regionales 2017 por Globovisión. Sus opiniones, preguntas, por favor, por la etiqueta regionales por GB o visite nuestro portal globovision.com. Damos inicio al ciclo de análisis, interpretaciones, evaluaciones acerca de la jornada de hoy con el amigo Julio Escalona. Fue embajador ante las Naciones Unidas. Hoy es constituyentista, profesor universitario en la Escuela de Economía. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Oscar. Tus primeras observaciones acerca de la jornada electoral de hoy. Una jornada que ha transcurrido de manera muy democrática, muy cívica, tranquila, prácticamente sin incidencias. ¿Qué crees tú? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Oscar. Gracias por encontrarnos acá nuevamente. Bueno, lo más resaltante, varias de estas cosas las señaló el presidente, es que este proceso transcurrió en paz. Y naturalmente transcurre en paz porque no hay factores de violencia, ¿no? Todo el que en Venezuela quiere realizar actividad política en paz, está demostrado que lo puede hacer. Sí. Nadie tiene por qué recurrir a la violencia. Más del 80% de los venezolanos rechaza la violencia política y apuestan y han apostado permanentemente a la paz, a la concordia, a la conciliación, a las salidas democráticas. Bueno, por eso es que estos procesos no pueden sino interpretar eso que ya es una realidad y reafirmarla. Porque aquel político o grupo de políticos que intente tomar otro camino va a estrellarse contra la voluntad del pueblo de Venezuela. No el pueblo de un color o de otro, de todo el pueblo. Yo creo que todo el pueblo venezolano es partidario de que estas cosas se diriman precisamente pacíficamente. Tú eres experto en geopolítica, tuviste una larga experiencia diplomática en las Naciones Unidas. En la jornada electoral venezolana de hoy ha atrapado la atención incluso el proceso político venezolano ha llamado la atención fuera de nuestra frontera. Hoy el New York Times publica media página a este proceso electoral. ¿Cómo evalúas, cómo interpretar esta atención extraordinaria de los medios internacionales? Desde que el presidente Hugo Chávez comenzó a desarrollar su geopolítica, se destacó el papel relevante de Venezuela en el mundo. Eso es indiscutible, pues. Solo puede discutirse por razones políticas, pues. Pero es obvio que Venezuela tiene un papel muy relevante y que se expresa precisamente. Si nosotros podemos revisar qué otra elección ocupa el espacio y qué otro proceso político ocupa el espacio que tiene Venezuela, no hay comparación, ¿no? Si acaso las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué implicaciones geopolíticas puede tener la jornada electoral de hoy? Bueno, fíjate, si los factores internos y externos respetan el sentimiento del pueblo de Venezuela y reconocen que aquí hay un proceso democrático, que no hay ninguna dictadura, que es posible resolver las cosas mediante elecciones, mediante el diálogo, esto debería significar un ambiente de paz para la región. Es decir, la región no se afectaría de ninguna manera en sus procesos democráticos y pacíficos por Venezuela, sino que tendría que ser otro agente interno en la región o externo que la propicie. ¿Es posible lograr consensos, por lo menos alrededor de una política económica que enfrente los problemas de desabastecimiento, de inflación que tanto están golpeando a los venezolanos? Bueno, fíjate. No hay proceso económico exitoso donde no haya como condición estabilidad social, sobre todo estabilidad política. Fíjate que lo más importante es lo siguiente. El presidente Maduro, cuando fue, creo que... Un momento, Julio, vamos a... no, perdón. Okay. Vamos a seguir con la... El presidente Maduro, cuando fue a la Asamblea Constituyente, estableció una serie de proposiciones que deberían conducir al diálogo y a la paz. Por ejemplo, el problema de los precios, que ha sido tan dilemático, le hizo la propuesta de precios acordados, es decir, vamos a sentarnos, vamos a ver los costos,
vamos a ver los márgenes de ganancia. 83% de los venezolanos respalda esa política de precios acordados. Ahora, ¿qué ocurrió? Que en esa oportunidad incluso yo lo alerté, ¿no? Cuando se planteó esto. ¿Qué ocurrió? Que por primera vez yo conozco un proceso de negociación en el cual una de las partes no da tregua. Porque se supone que cuando vamos a una negociación hay tregua. O sea, hay, en términos figurados, un alto al fuego. Pues. Es decir, si vamos a negociar, entonces tú no puedes aumentar los precios todos los días, no puedes hacer lo que te da la gana con los precios, porque entonces estás violando una de las condiciones de cualquier arreglo. Pero también del lado del gobierno tiene que haber una política de precio razonable, acertada, Claro, estable. pero es que esa política se iba a construir precisamente a través de esa negociación. Esa fue la posibilidad que abrió el presidente y creo que todos la comprendimos. Si tú dices precios acordados, porque precios se van a acordar, pues. Okay. ¿Cómo acordar precios cuando hay una presión inflacionaria diaria, permanente? Bueno, habría que acordarse en primer término sobre los términos que crean esa presión inflacionaria. Y creo que tú sabes, como sabemos muchos, que la presencia de lo que se llama el dólar today, dólar de guerra, como se le quiera llamar, es un factor distorsionante. Es un factor distorsionante, pero el mercado también juega, claro, tiene un papel. Sí, el mercado tiene... Tú quitas dólar today y te vas al mercado y colocas $1 y nadie te paga menos de 30.000 bolívares por ese dólar, independientemente de dólar today. Hay unas distorsiones que tienen que ver más con la gestión. Puede haber unas distorsiones, pero tú quitas, de verdad, como tú estás diciendo, el dólar today. Y el mercado funciona. Y muchas de esas distorsiones desaparecen. Porque después viene un juego entre los factores internos. Pues. Ahora, mañana, después de las elecciones, independientemente de los resultados, ¿cuál debe ser la conducta, el comportamiento de ambos factores, independientemente de quién salga derrotado o triunfador? Fíjate, unas elecciones como esta, en la que en principio se supone que todos se han comprometido a respetar los resultados, pues habrá unos que ganan y otros que pierden. ¿no? Eso es natural en una elección. En una democracia. Por lo tanto, nadie debería sentirse mal porque bueno, tiene otras que vienen después. Entonces, 4 años hay otras elecciones. Tú ves un espíritu de conciliación. No, déjame contestarte la pregunta anterior. ¿no? Entonces, si efectivamente el juego fuese ese, bueno, yo gané aquí, gané allá, perdí acá, y vamos a aceptar esa regla de juego, eso en gran parte resuelve los problemas. Porque plantea entonces una posibilidad de resolver todos los demás problemas, bueno, negociando, o poniéndose de acuerdo, o teniendo divergencias, pero que se resuelven. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero no pasa nada por eso, pues, no estás de acuerdo, pues, tú vas a hacer esa otra cosa. Pero si cualquier factor de la sociedad venezolana distorsiona eso, lo interrumpe, lo golpea, pues obviamente de nuevo no hay acuerdo en nada, porque para que haya acuerdos económicos tiene que haber acuerdos políticos básicos, y tú lo sabes. ¿Hay amenazas a la posibilidad de la paz? Claro que hay amenazas. ¿Cuáles? Bueno, yo creo que todo el mundo, todas estas alturas... Porque la oposición ha aceptado las reglas del juego, electorales. Claro, las aceptó ahorita, como las aceptó hace un tiempo. Pero yo no estoy seguro que va a ser mañana. Yo deseo... Y la estrategia insurreccional fue derrotada después de 4 meses de guarimba. Pero yo quiero decirte lo siguiente, ¿no? Se derrotó la violencia callejera, pero lo que llamamos la guerra económica siguió a través de la guerra de precios. Porque, naturalmente, la violencia callejera se derrota y en eso la contribución de la constituyente fue decisiva. Pero el problema es que si tú comienzas inmediatamente a fijar precios totalmente arbitrarios, rompes totalmente el clima de paz y de diálogo. Es decir, la paz solo quedó referida al hecho de que cesó la violencia callejera, pero no al hecho, que es una agresión contra la gente, que tú le subas arbitrariamente los precios, que la gente no sepa a qué atenerse, que con lo que va a hacer en el mercado, y que es un clima de angustia, de intranquilidad, que no favorece, por supuesto, ni al diálogo político, ni a acuerdos en el plano económico. Yo entiendo perfectamente que puede haber factores externos que conspiran contra la economía con objetivos políticos, pero también el gobierno tiene que defenderse, protegerse. ¿No ve cierta inacción, cierta ausencia de políticas efectivas para confrontar la crisis económica? Mira, lo que pasa es que tú estás discutiendo de política
y estás discutiendo economía, ¿verdad? Ujú. Pero alguien allá, que tiene nombre y apellido, pues el presidente de Estados Unidos te amenaza con que va a intervenir, te amenaza con que hay opciones militares para Venezuela. Ujú. Entonces, ¿cómo puedes tú tener un país en paz, en calma y sin angustia Claro. cuando la potencia más grande del mundo te amenaza abiertamente? Pues? ¿Qué hacer? Bueno, No hay primero, mucha inacción todavía. no, yo sí creo que ha habido una acción del gobierno, ¿no? Pero observa lo siguiente, ¿no? Un gobierno que tiene que tomar decisiones, por un lado, tratando de negociar con los empresarios de acá. Ujú. No te olvides que los empresarios de acá, y tú lo sabes muy bien, porque tú eres empresario también, son transnacionales. Ujú. Es decir, Polar, Cargill, etcétera, son grupos transnacionales que no se mueven solo en el mercado venezolano. Además, que pueden tener una política para el mercado venezolano y otra. Por ejemplo, Polar conspira en Venezuela. Bueno, todo el negocio de Polar está concentrado en Venezuela. Tiene No, no es poca. verdad, no es verdad. La harina pan, por Ujú. ejemplo, que es uno de sus principales productos, es de una transnacional canadiense. Ajá. Ellos vendieron esa Su franquicia. presencia es pequeñísima en los anaqueles de los mercados internacionales, los Claro, supermercados. eso es más o menos Pero en todo verdad. caso, No, podemos, pero, no, pero ¿qué hacer? vamos a resolver eso que tú acabas de preguntar, ¿no? Fíjate, Polar, por ejemplo, en Venezuela, pachaquea, hace de todo, ¿no? Ujú. Ilegalmente, pero negocia en los mercados de afuera porque la harina pan está en España, está en Colombia, está en el Perú, está en Una México, presencia muy tímida, Julio, está en de Nueva verdad. York. No, yo pasé 6 años en Nueva York y la harina pan no es marginal en Es Nueva una York. estantería, es un No, estante apenas. en todos los mercados donde concurren. Vamos a ir ahora a un pase de inmediato con nuestros amigos de la narración.